modelo de educación necesita un cambio. Y aunque el profesor Sarmiento no es ese cambio, es un buen inicio. El profesor Jonathan Sarmiento lleva 2 años siendo docente de esta institución y aunque no es el único, es uno de los más queridos por los estudiantes. Acompáñenme y averigüemos por qué. El camino de la educación es complejo. Tiene retos, oposición, momentos de desánimo, inspiración, pero es necesario resaltar a aquellos que deciden ir contra la corriente, romper el molde de los métodos tradicionales y entender cómo funciona nuestro mundo. Somos una generación diferente, pero los valores del ayer aún pueden funcionar. Defíname al profesor Jonathan en una palabra. Creativo. Creativo. Creatividad. Algo típico que siempre haga el profesor. Captar la atención. Cualquier cosa que hagamos en clase. Cuando estamos en la clase, él lleva una pelotica y las tira para que cada uno vaya participando. Ser muy creativo con sus parciales y actividades de clase. Muy creativo. Siempre usa sus clases didácticas. Algo que él siempre hace es explicar de una manera en que todos le puedan entender. ¿Cuál ha sido su clase favorita? En una en la que nos puso a analizar sobre esta serie que sale en RCN. Nos puso videos de eso y la clase se basó como en cuestionar el comportamiento de esa gente famosa. Cuando vimos el interaccionismo simbólico y nos mostró un documental pues bastante instructivo. La verdad las clases que no me gustan la mayoría. El semestre pasado nos enseñó el significado de la palabra carpe diem por medio de una película y nos dijo que nos paráramos en 2:33 para ver el mundo desde otra perspectiva. Estamos con el profesor Jonathan Alejandro Sarmiento, uno de los docentes de comunicación social. Estoy muy feliz de tenerlo acá y muchísimas gracias por acompañarnos, profesor. Muchas gracias. Bueno, para iniciar esta entrevista, quiero preguntar, profesor, ¿cuándo decide usted ser docente y si alguien de alguna manera lo inspiró para que tomara esa decisión? Bueno, realmente el camino de la docencia yo lo decidí tomar. Bueno, supe que iba a ser o que quería ser docente cuando estaba terminando la universidad, porque tenía muchos compañeros que me pedían que los acompañara en parte de su proceso de aprendizaje y lo hacía por convicción, lo hacía por interés, por gusto y quería también mostrarle a los estudiantes o a mis compañeros que habían otras formas también para aprender. Bien, el profesor Jonathan se caracteriza por una pedagogía especial dentro de sus clases. Quisiéramos preguntarle en qué se basa esa pedagogía o de qué se trata, porque he tratado como de analizar un poco y no he logrado como descubrirlo. Ok, bueno, primero hay que partir que el modelo dialógico crítico que asume aquí la universidad nos dice que las aulas deben de prestarse para crear espacios de diálogo entre los estudiantes y nosotros los docentes. ¿Yo podría ser un buen docente solamente sabiendo del tema? Seguramente no. ¿Por qué? Porque yo necesito estar en contacto con un grupo de jóvenes que tienen pensamientos, que tienen formas de entender el mundo, que tienen formas de interpretar los fenómenos quizás tal vez de una forma distinta a lo que dentro de un ambiente de clase donde solamente transmite el conocimiento, tal vez no lo pueda escuchar. Por lo tanto, en un principio yo me baso en el diálogo, un diálogo enmarcado dentro del respeto, por supuesto, pero también que ese diálogo le pueda permitir a los jóvenes tener una visión crítica del mundo, una visión reflexiva. No trato de incidir en sus pensamientos, sino lo que busco es que se puedan descubrir por sí mismos, darles unas herramientas para que puedan discutir los fenómenos. ¿Sabe qué es mayéutica? No. Me suena, pero no lo recuerdo. Me suena, pero no, sí la he escuchado, pero Hay una característica peculiar del profesor y es que casi siempre logra hacer más preguntas que respuestas. Correcto. ¿Eso se debe a alguna clase de método, corriente filosófica o algo así en especial? Claro, es el método socrático desde la mayéutica. Entonces yo muchas veces, y por no decir todas, tengo las respuestas.
ya las tengo. Pero lo que trato de hacer es que el estudiante pueda, mediante una reflexión personal, poder producir sus propias respuestas y llegar a su propia iluminación. Entonces yo permanentemente estoy haciendo preguntas, voy haciendo preguntas, hago preguntas para que juntos podamos llegar a esa iluminación, a esa lectura de las cosas. Por supuesto, tu lectura puede ser distinta a la de otro estudiante, no necesariamente tiene que ser la misma. Porque si yo lo que hago desde el aula es que todos tengan la misma respuesta para las cosas, por supuesto, desde la teoría van a tener que coincidir en elementos, pero en esa lectura de la realidad, en esa forma de entender el mundo, tienen su propia percepción. Y eso es lo que busco yo, a partir de mis preguntas, que cada uno pueda obtener sus propias respuestas. La mayéutica. La mayéutica. Perfecto. La mayéutica. Cosas de esas. De hecho, ahorita estoy recordando en una de las clases que tuvimos, las principales, ante todo, nos pidió ponernos sobre nuestras sillas y mirar el mundo de una forma diferente y son muchas cositas que de pronto no me han llamado la atención y por esa razón estoy acá con usted. Quiero hacerle una pregunta antes de terminar con esta entrevista y es una pregunta bastante general, no solo de la institución sino de Colombia. ¿Usted cree que el sistema educativo colombiano necesita una transformación y cuál sería esa transformación según su experiencia, su criterio? Bueno, hay muchos retos. Son retos que tenemos que plantearnos como sociedad. ¿Qué tipo de profesionales estamos formando nosotros actualmente? ¿Cuál es el propósito de crear comunicadores sociales, por ejemplo, de formarlos? ¿Qué queremos nosotros? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué busca? ¿Qué buscamos nosotros también desde la institucionalidad? Buscamos crear profesionales aptos para una disciplina, ¿sí? Con unas herramientas, con un conocimiento. Pero también qué tipo de profesional, qué tipo de persona estamos formando. ¿Qué queremos con esas personas? Queremos personas que a lo mejor se vayan por el camino fácil, que vean la forma de resolver los problemas mediante inteligencias artificiales, que puedan discutir el mundo de cierta forma, que se acostumbren solamente a memorizar, por ejemplo, y que se conviertan solamente en grabadoras que reproducen algo que ya que ya está dicho incluso. Para eso no necesitamos la universidad. ¿Por qué? Porque para eso yo tengo un acceso a una cantidad inigualable de información y me puedo educar de esa forma. No necesito la universidad para eso. ¿Para qué necesito la universidad? Para que me forme para la vida. La educación la necesito para eso, para poder entender que hay personas diferentes a mí, que hay personas distintas, y esas personas distintas o diferentes, no porque sean diferentes yo las voy a rechazar, tengo que aceptarlas, puedo discutir con ellas seguramente, podemos llegar a acuerdos, pero también a momentos de desencuentro. Pero la universidad tiene que crear eso, tiene que crear una serie de elementos en los estudiantes para que estén preparados para la vida, que se den cuenta que no solamente es mi profesión, no solamente es mi oficio, no solamente es lo que yo voy a desarrollar, sino el impacto que puedo generar yo en una comunidad, que puedo generar en un entorno, que puedo generar con otras personas, la posibilidad de transformar el mundo. Tal vez suene un poco idealista, pero yo creo que desde la universidad se puede cambiar el mundo, se puede transformar el mundo. Y ya para terminar con nuestra nota periodística, profesor Jonathan, ¿hasta cuándo planea ser docente de la UFPS? Bueno, hasta que la UFPS quiera que sea docente. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Estoy muy agradecido con la universidad y con ustedes por ayudarme también a crecer como comunicador, como docente, y como profesional y como persona. Y si la universidad quiere que esté aquí un semestre más, estaré un semestre más. Si quiere que esté 10 años más, estaré 10 años más acompañándoles. También espero que estas clases que yo les doy sean de su agrado, que les guste, que sean llamativas, que les sirva para la vida. Y hasta que podamos estar aquí, estaré. Yo estoy muy contento y muy satisfecho de acompañarles. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros aquí en esta nota periodística sobre la metodología de la mayéutica.